Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Econopraxis. En una ocasión anterior estuvimos hablando de la teoría del goteo. Esta nos dice que la igualdad no es importante, ya que el crecimiento hace que algunas pequeñas migajas lleguen a las partes bajas de la sociedad. Así que lo importante para que las personas salgan de la pobreza es generar simplemente crecimiento. El día de hoy vamos a estar hablando de una antítesis de esta situación, en el marco de un trabajo de Federico Shingano que se llama Tendencias en la desigualdad de ingresos y su impacto en el crecimiento económico. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es quién es este hombre que nos está hablando. Él es un economista del Banco de Italia. Es el director del Departamento General de Economía, Estadística e Investigación. Y esta es la foto como la podemos observar. El trabajo de él se reparte en 4 puntos. Yo voy a estar concentrándome en el primero, segundo y cuarto. Voy a intentar ser un poco breve con la explicación del modelo estadístico para evitar llegar a confusiones, y porque pues creo que no es prescindible. Si es necesario, en algún momento podemos hacer un análisis del modelo econométrico como tal, lo cual pues permitirá analizar al detalle las cifras y cómo se llegan a las conclusiones que voy a exponer a continuación. Entonces, lo primero es la descripción del problema: el aumento a largo plazo de la desigualdad de ingresos en el área de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es prácticamente el club de los países desarrollados. Los ingresos de los hogares del 10% más rico crecieron más rápido que el 10% más pobre, lo que genera mayor desigualdad en los ingresos. Entonces ya empezamos a ver que hay un problema, que aunque hay crecimiento, cada vez la brecha de desigualdad se está abriendo más. Entonces, vamos a pensar cuál es la relación de ingresos promedio para todos estos países de la OCDE. Primero, el ingreso promedio del 10% más rico de todos los países de la OCDE es aproximadamente 9.5 veces mayor que el del 10% más pobre. Entonces ya acá tenemos algunas cifras que son dicientes. En los 80 esta relación no era de 9.5 a 1, sino de 7 a 1. Para los países nórdicos y de Europa continental, esta relación es menor. El 10 a 1 lo encontramos en Italia, Japón, Corea, Portugal y el Reino Unido, teniendo en cuenta que solo estamos hablando de países de la OCDE. Entre el 13 y el 16% a 1, del 13 y 16 a 1 en Grecia, Israel, Turquía y Estados Unidos. Entre 27 y 30 a 1, México y Chile. Así que acá ya vemos que los dos países latinoamericanos que pertenecen a la OCDE, por lo menos por el momento en el que se realiza este estudio, son los más inequitativos. Entonces vamos a analizar la primera gráfica. Esta gráfica nos muestra el coeficiente de Gini, que en otro video les estaré explicando exactamente qué viene siendo, pero es una medida popular de desigualdad que se ha utilizado en los últimos años por los economistas, y nos muestra que en 1985, es esta raya inferior que aparece en la mayoría del gráfico, este era el nivel de desigualdad. Entre más cercano a 0 significa que hay más igualdad. Entre más cercano a 1, aunque esta gráfica va hasta 0.5, porque el coeficiente de Gini va de 0 a 1, entre más cercano a 1 es más inequitativo. Entonces acá observamos que en 1985 para todos estos países era más igualitario la repartición de los ingresos, y con el paso de los años, para el 2011, ya se convirtieron en más desiguales. A excepción de Grecia y Turquía, que fueron unos países que tuvieron unos resultados diferentes. Sin embargo, esta situación cambió un poco posteriormente a la crisis. Acá vemos el coeficiente de Gini de ingresos para los países seleccionados de la OCDE. Esta línea negra representa el grueso de los países, o sea, el total de los países, es el promedio de los
de las naciones que componen a la OCDE, y vemos cómo, si bien es cierto, se mantiene plano, sí hay un leve incremento que representa bastantes puntos en la igualdad. Por ejemplo, para este caso, que es Suecia, pasamos de un coeficiente de Gini de 0.20 a 0.27 aproximadamente. Así que ya teniendo claro cuál es el problema, vamos a ver cómo la desigualdad puede afectar el crecimiento económico, que este es el punto fundamental. Hay tres teorías. Primero, mayor desigualdad puede reducir el crecimiento si... Primero, esta desigualdad se vuelve inaceptable para los votantes. O sea, las personas que están eligiendo quién toma el poder no están de acuerdo con esta desigualdad y obligan al gobierno a tomar decisiones en pro de reducir la igualdad, y estas decisiones pueden llegar a afectar los niveles de inversión que se dan en estos países. Segundo, en presencia de imperfecciones del mercado financiero. Como estos países son desiguales, probablemente el sector más pobre de la población no puede acceder a inversión para crear nuevas empresas o incluso para formarse en un proceso de educación terciaria o universitaria. Así que, si el mercado financiero no funciona correctamente, esto se puede convertir en una menor cantidad de capital humano y en un menor nivel de inversión, lo cual también empieza a afectar el crecimiento de los países. Tercero, si la adopción de tecnologías avanzadas depende de una cantidad crítica mínima de demanda interna. ¿Qué significa esto? Que para que las tecnologías que pueden generar crecimiento sean utilizadas, se depende de una demanda. Pero si hay altos niveles de desigualdad, una porción de la población no va a poder acceder a estas tecnologías, así que el crecimiento se va a ver mermado. Entonces ya acá tenemos tres puntos. Por el contrario, también podemos hablar de que el crecimiento puede incrementarse en caso de desigualdad en los siguientes casos. Esta viene siendo una tesis que corrobora el modelo de la teoría del goteo. Primero, la alta desigualdad ofrece incentivos para trabajar más. Cuando hay desequilibrios, las personas pueden encontrar alternativas para salir adelante y buscan cómo trabajar más, buscan alternativas de inversión y aprovechan las altas tasas de rendimiento debido a la situación de incertidumbre, lo que les permite obtener beneficios y eso generaría crecimiento. Por otro lado, tenemos que una mayor desigualdad fomenta el ahorro agregado. Por lo tanto, si las personas más ricas son en las que se concentra la riqueza, pues ya no van a tener una propensión a consumir tan alta, ya que van a llegar a un punto en el que no les va a interesar seguir consumiendo más, y esto va a incrementar la tasa de ahorro, y como la teoría clásica lo dice, el ahorro se convierte en inversión. Así que por este lado, la inversión puede volver a generar crecimiento económico. ¿Qué problemas empíricos se han encontrado? O sea, al tomar las muestras, ¿qué problemas hay? Primero, la calidad de los datos no es buena debido a que no todos los países tienen las mismas medidas de desigualdad. Segundo, hay cobertura. No es lo mismo tomar este mismo modelo para países que están en desarrollo como para países ya desarrollados. Siguiente, el método de estimación, que lo solucionan con un método generalizado de momentos, que no voy a hablar en este video, no quiero explicar. Sin embargo, pues hay información suficiente en YouTube de cómo funciona esto, pero ese es el modelo con el que intentan solucionar las metodologías que han fracasado en el pasado. Y por último, indicadores. Este autor está trabajando dos indicadores principalmente: coeficiente de Gini, que tiene el pequeño problema de que, como es un índice para toda la población, no tiene en cuenta las diferencias entre la desigualdad entre los más pobres y la desigualdad entre los más ricos. Así que también toma un sistema de desigualdad por deciles que le permite identificar estos problemas. Sin embargo, pues el indicador por excelencia, como se ha trabajado a lo largo de los últimos años, es el coeficiente de Gini. Así que pues esos son los dos modelos que va a trabajar el autor para probar que el crecimiento sí se ve afectado por niveles altos de desigualdad.
Ahora vamos a ver los resultados. El impacto de la desigualdad en el crecimiento. Entonces, acá tenemos la salida econométrica. No voy a proceder a analizarla, sin embargo, podemos ver que un incremento, una reducción de un punto en el coeficiente de Gini generaría crecimiento en 0.8 en un periodo de 5 años. ¿El modelo cómo funciona? Se toman todos los países de la OCDE, que es este club de países desarrollados, y se les hace un análisis de desigualdad, porque todos tienen las mismas medidas tomadas por esta organización multilateral, y se organiza la información de tal forma en la que no haya ese sesgo de cobertura que estaba explicando anteriormente. Entonces, se toma el crecimiento de estos países en periodos de 5 años. Cada país está representado por un número. Esto es un modelo de datos panel. Entonces, se tienen países diferenciados con periodos de tiempo diferenciados y así se analiza el crecimiento. ¿Qué tenemos acá? Vemos que este rombo representa cuál es el nivel actual de crecimiento de estos países con respecto a 1970 al 2010 que se hizo el estudio. Este impacto de la inequidad representa cuánto afectó en el crecimiento que existiera inequidad. Y este contrafactual es cuál sería el crecimiento de este país en el caso de que no hubiera habido este problema de inequidad. Si acá observamos el caso de Suecia, que habíamos visto que tenía un nivel alto de desigualdad, vemos que este es el crecimiento que ha tenido Suecia en estos periodos y que podría ser un poco más alto debido a la inequidad. Entonces, estos son todos los efectos que ha causado la inequidad en el crecimiento. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Estadísticamente, por medio de un modelo econométrico robusto, el autor demuestra que la igualdad sí afecta el crecimiento. Cuando se genera desigualdad, el crecimiento merma. ¿Qué cosas se muestran y que el autor muestra que tienen en cuenta? Primero, el efecto no lineal. Se dice que no, es que la desigualdad afecta, pero solamente cuando hay niveles muy altos de desigualdad. Entonces el autor en el modelo dice no. Encontramos que la desigualdad de 20 a 21 puntos afecta al crecimiento lo mismo que una desigualdad de 40 a 41 puntos. Y no hay un efecto ni en corto ni largo plazo diferenciado. Y tampoco hay un efecto diferenciado por subgrupos de países. Así que dice, no, esto de que hay un efecto no lineal no se evidencia en el modelo trabajado. Y aparte habla de redistribución, porque dice, no, es que la redistribución que normalmente se lleva a cabo por medio de políticas de inversión social y tasas de tributación más altas afectan el crecimiento. Entonces, por medio de este modelo demuestra que no es cierto tampoco. Cuando hay redistribución, por mal que le vaya, se genera un efecto nulo. Por lo menos no afecta el crecimiento. Sin embargo, esta redistribución debe tomarse con cuidado porque políticas irresponsables sí podrían generar una disminución en el crecimiento debido a las tasas de inversión disminuidas consecuentes a las bajas expectativas de los inversionistas. Pero para concluir con este modelo, si dice no, la redistribución es positiva, disminuye la desigualdad y esa desigualdad contribuye a que el crecimiento sea mayor. Por otro lado, tiene el modelo de Colas. En este modelo de Colas concluye que primero separa que la desigualdad en la parte baja de la población, los primeros 4 deciles, o sea las personas más pobres de la mitad hacia abajo,
tienen la desigualdad en este grupo poblacional sí afecta el crecimiento y llega a resultados muy similares que con respecto al otro. Sin embargo, cuando observamos la desigualdad en las personas más ricas, no se evidencia este efecto. ¿Qué significa? Que la desigualdad entre las personas con más recursos no importa. La desigualdad que realmente afecta el crecimiento es la desigualdad entre las personas más pobres. ¿Por qué? Primero, porque no hay acceso a capital humano. Y segundo, porque no pueden acceder a inversiones, como lo había explicado anteriormente. Así que este es el gran aporte de este segundo modelo. Corrobora lo que dice el primero, pero tras del hecho identifica que esta desigualdad solamente afecta en los bajos niveles de ingresos. Y ya para cerrar, vamos a ver el impacto que tiene la desigualdad en la creación de capital humano. ¿Qué es el capital humano? El capital humano normalmente se mide en el nivel de educación que tengan las personas y qué tan productivas pueden ser. Y no solamente es el nivel, sino la cantidad de personas que están en condiciones de producir. No puede producir de la misma forma una persona que tiene vastos años de educación a una persona que ni siquiera accedió por condiciones de inequidad a la educación. Así que el autor empieza mostrando a lo que va creciendo la desigualdad, la tasa de matriculación en la secundaria es menor. Acá se nota una relación negativa. Lo mismo en la educación terciaria, pero un poco más fuerte. Entonces, a mayor nivel de inequidad, es más difícil que las personas accedan a la educación universitaria. Y esta gráfica se construye a partir de otro modelo del cual no voy a hablar, pero tiene una forma muy similar al anterior de Gini y crecimiento, y analiza la probabilidad de que los hijos de personas con niveles de educación diferentes accedan a la educación. Entonces tenemos altos niveles de educación de los padres, medios niveles de educación de los padres y bajos niveles. Los altos niveles consisten en que por lo menos uno de los dos padres completó la universidad. Nivel medio es que por lo menos uno de los dos padres completó la educación secundaria. Y nivel bajo es que ninguno de los dos padres completó siquiera la educación secundaria. Entonces observamos que la probabilidad de que una persona, esto es para el promedio de países de la OCDE, en promedio el 40% de los hijos de las personas que tienen alto nivel de educación van a ir a la universidad o han ido a la universidad en este periodo de tiempo estudiado. De los ingresos medios se nota que para el periodo es lo mismo, pero con un 30%. Sin embargo, notamos que a medida que va creciendo la desigualdad en el país, esto no afecta esta tasa de matriculación o de completar la educación terciaria de las personas. Pero acá es donde va el dato interesante. Cuando vemos que los bajos niveles de educación de los padres, que se toma como una variable proxy, una variable que se asemeja a bajos niveles de condición de vida, se ven sí afectados por la inequidad o por la desigualdad en el coeficiente de Gini. Acá observamos que empieza en aproximadamente un 24%, pero a medida que va transcurriendo, se va incrementando el nivel de desigualdad, la tasa de probabilidad, la probabilidad de que las personas accedan a educación universitaria es menor, llegando a un alarmante número cercano al 13-14%. ¿Esto qué nos deja? Que la desigualdad afecta, pero solamente afecta a los más pobres. Y dice, bueno, esto es con respecto a la cobertura de educación, pero ¿qué pasa si analizamos la calidad? Entonces hace exactamente el mismo ejercicio, pero en vez de tomar cobertura, toma una prueba de matemáticas de la prueba internacional PISA y llegamos a las mismas conclusiones. El puntaje de la prueba disminuye cuando hay niveles altos de desigualdad
pero solamente para las personas más pobres. Así que esta viene siendo la gran conclusión del modelo. El capital humano se ve mermado debido a la desigualdad. Así que la desigualdad tiene un efecto directo contra el crecimiento, como se demostró en los dos modelos, y también afecta al capital humano. Y según la teoría de crecimiento endógeno, el que exista altos niveles de capital humano genera crecimiento. Así que tras de que tiene el efecto directo al crecimiento económico, tiene un efecto indirecto vía creación de capital humano. Así que hay dos razones y por dos lados la desigualdad le pega al crecimiento económico y hace que disminuya. Así que no siendo más, me despido. Si gustó el video, darle like. Yo sé que este fue un poco más fuerte en cuanto a nivel de economía. Sé que no es para todo público, sin embargo tampoco tiene un rigor tan alto como para decir que es un video solamente para economistas, y es importante quedarnos con estas conclusiones que son importantes a la hora de debatir entre si es importante o no la desigualdad para el crecimiento económico. Así que hasta luego.